Ella es la doctora Rosario Orellana, abogado, periodista, analista. El currículum es tan largo que estoy medio cortado para hablar con ella, déjeme decirle, y tan importante. Fue asesor o es asesora de empresas nacionales y extranjeras. Trabajó en el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, fue viceministra encargada del Consejo de Ministros, viceministra de la Cancillería e inclusive canciller encargada, entre un currículum larguísimo e importantísimo. Por lo tanto, en este lujo que nos podemos dar a través de estos nuevos medios, de escuchar gente preparada, estudiosa, y escuchar sus análisis de lo que está pasando, que evidentemente yo seré también periodista de muchos años, pero ella analiza mucho mejor que la enorme mayoría de nosotros lo que está pasando. Quisiera que escucháramos qué nos dice sobre este año y esta década que está empezando tan complicada, especialmente en dos países que nos afectan, el nuestro, Venezuela, y nuestro principal aliado en la lucha democrática, que es los Estados Unidos, que es nuestro principal, pero no el único. Ahora, lo que nos faltaba, ahora tenemos hasta dos asambleas nacionales, ¿no? Dos supuestos presidentes, dos supuestos tribunales supremos de justicia, en fin. Somos bipolares entonces. Venezuela es bipolar en este momento y no es para reírse. Y esta semana también es crucial en los Estados Unidos y la relación de la primera potencia mundial con sus antiguos aliados de siempre, si hay un cambio o no hay un cambio de gobierno. Porque ahí el Trump sigue luchando y peleando. Vamos a ver qué nos dice ella. Bienvenida y gracias por darnos su tiempo. La escuchamos. Gracias, Napoleón, por la invitación. Un saludo cordial y deferente para tus seguidores y para tu equipo de producción, que hace una parte importante del trabajo, desde luego. Gracias. Una pequeña cuestión, y es que yo creo que cada quien ve las cosas desde su particular ventana. De manera que por eso hay tantas opiniones, y eso es natural que así sea. Yo con lo que vaya a decir o digo, yo suelo anteponer desde mi ventana, porque si yo me paro frente a la ventana de mi estudio, veo una cosa, veo Caracas. Si me paro frente a la ventana de mi cuarto, veo el Ávila. Entonces, no pretendo que las cosas sean como yo las veo, sino es una visión más. En fin, este año es crucial y es particular. Nosotros creo que somos particulares siempre, los venezolanos, tenemos, digamos, esa connotación. Porque bien, por el tema que sabemos, el tema del COVID, nosotros la incertidumbre que es parte natural de la vida en el caso venezolano, hemos tenido ya desde hace 2 décadas una sobredosis. Y mi percepción es que esa sobredosis de incertidumbre ahora la tiene casi el mundo entero. Cuando decía Napoleón que vamos a hablar de los países que nos afectan, el tema es que a nosotros nos pusieron a jugar en un tablero que no es el nuestro. Y entonces prácticamente lo que haga casi que cualquier país nos afecta. Por ejemplo, ¿qué puede pasar entre esos países que son tan opacos en su desempeño como Irán, como Rusia y China? Creo que hay que ponerle atención a una información que salió por allá en agosto, en plena pandemia, sobre un acuerdo entre China e Irán. Y además, en segundo término, estaba como Rusia también. Bueno, la Unión Soviética, dije antes, corrijo, como Rusia, por supuesto. Y se trata de que estuvieron 4 años negociándolo, ese acuerdo, y eso no lo vio el mundo occidental. Hicieron en diciembre de 2019, hicieron unas maniobras militares los 3 países y no se le dio suficiente importancia.
De agosto para acá no se ha hablado más de ese convenio. No he encontrado información actualizada, pero es de tal magnitud porque se refiere a una inversión de los chinos de 400.000 millones de dólares en Irán. Esa demora, esa negociación duró tanto porque ¿qué pretendían los chinos? Y no está muy claro cómo es la participación de los rusos, pero sí se sabe que en el acuerdo, o por lo menos sí se sabe si esa información incluye que el acuerdo contempla presencia militar de China y de Rusia en Irán. Las inversiones, el acuerdo se supone que es por 25 años y las inversiones son, en primer término, en infraestructura, específicamente en carreteras, en trenes, en ese tipo de cosas, a cambio de combustible. Es decir, de esa manera, China absorbería toda la producción de combustible, tanto de petróleo como de gas de Irán. Y por mucho que el petróleo pueda estar en declive, no se sabe cuántos años va a durar esa transición, pues China necesita todavía mucho petróleo. China lo tendría según ese acuerdo, lo tendría de Irán. El acuerdo además contempla que se hará en las monedas de cada país, lo que significa, desde luego, que se están escapando del tema dólar. Lo otro que contempla es que haya un apoyo al ejército al ejército iraní en términos de mejora de la dotación, inclusive de unos misiles, habla de unos misiles, los A no sé qué cosa, de manera que ese acuerdo, la magnitud de ese acuerdo, a mí me parece que es muy importante. Eso le da además acceso a Rusia y a China, a todos los países colindantes con Irán y en el Golfo, también lo acerca al Golfo Pérsico, al Golfo Árabe. Entonces, lo que pueda desarrollarse con ese acuerdo, las consecuencias que puede tener ese acuerdo, a mí me parecen de crucial importancia. Digo, empiezo por ello, porque, bueno, sabemos que China está muy presente hoy día en el planeta, nos guste o no nos guste, por varias razones, pero en lo que va de este año, por la pandemia, por el COVID, ¿verdad? Sí, doctora, ¿no le parece muy preocupante que da la impresión, y espero estar equivocado, que la política exterior, lo que están haciendo los chinos, ¿no?, es muy superior a la política exterior norteamericana, que en el fondo los norteamericanos, no solamente con Trump, sino a lo largo de su historia, se han mirado siempre hacia sí mismos, ¿no? Y que la China en especial se está expandiendo no solamente por los países árabes, se está expandiendo por los países europeos, se está empezando a expandir por los países norteamericanos, y que el Papa podría tener razón si es que lo dijo, porque no se sabe qué es verdad y qué es mentira ahora de las noticias, que ha muerto la civilización judeocristiana, que está desapareciendo como primera potencia, como potencia que hasta ahora ha manejado el mundo. Que lo que están haciendo los chinos no es nada nuevo, por cierto, en la historia de la humanidad. La diferencia es que ahora tienen unos recursos, porque los recursos financieros que hoy día tienen los chinos son inmensos. Y la política esa de ir, digamos, financiando obras en un montón de países a sabiendas de que no pueden retribuirle, no pueden, que el repago no lo van a lograr a esos países, les va permitiendo tomar control de una cantidad, sea de empresas, sea de puentes, sea de aeropuertos, sea de lo que sea que hayan financiado, al no recibir el pago de ese financiamiento. Así que sí, yo sí siento que hay en ese desarrollo chino y en esta alianza, sí, con
tanto con los rusos como con los iraníes, sí es para mí una amenaza a Occidente. ¿Y esto en qué afecta realmente al ciudadano venezolano, al que vive en Perdón, Venezuela? perdón. ¿Y eso qué afecta directamente y realmente al ciudadano que vive en Venezuela? ¿Eso en qué afecta a las libertades en Venezuela? ¿Eso que afecta a la economía venezolana? ¿Eso que afecta en que Venezuela no solamente se haya estancado en su crecimiento, el ciudadano, sino que haya bajado los niveles, inclusive en algunas cosas como en la medicina o en algunas enfermedades al siglo XIX, medicinas que habían desaparecido? ¿Eso tiene algún efecto positivo o negativo Por en ejemplo, nosotros? desde mi ventana siempre, se estaba negociando un acuerdo y la tiranía estaba negociando un acuerdo con la Organización Mundial de Alimentos, porque están conscientes de ese gravísimo problema. Se estancó, se paró, porque pretendían los de aquí recibir esos alimentos y distribuirlos ellos, por supuesto, con un propósito a su beneficio, ¿no? A lavarse la cara un poquito con la gente. Entonces, al Irán obtener un respaldo de estos dos países, puede facilitarle a Venezuela, a la tiranía, puede facilitarle, no sabemos, mejor dicho, no sabemos si ese acuerdo se va a retomar, si es que van a ceder en que, como que pretende la Organización Mundial de Alimentos, que eso no tenga un color político, la distribución de esos alimentos. Pero, haciéndose más fuerte, Irán, que tiene más intereses geopolíticos, porque tiene en la mira, por supuesto, a los Estados Unidos. Vamos a estar claros con eso, ¿no? Y la situación geográfica de Venezuela, geopolítica de Venezuela, que nunca hemos necesitado sacarle partido, pero que es importantísima. Nosotros no lo hemos requerido, pero somos puerta de salida o puerta de entrada de América del Sur, como queramos llamarlo. Si nosotros vemos el mapa mundi, vemos que Estados Unidos lo tenemos en la mira, cualquier cosa que se instale aquí. Yo siento que no hemos convencido suficiente a los países aliados de la amenaza que significan las presencias que hay hoy en Venezuela, esas presencias ajenas a la región y que pueden ser muy perturbadoras para la estabilidad y la seguridad del subcontinente. En ese contexto, yo sí creo que potencialmente, ¿de dónde está viniendo la gasolina, por ejemplo? De Irán. Hasta ahora, no sabemos qué va a pasar si, como luce lo más probable, si Biden es el presidente en Estados Unidos, y puede ser que yo no descartaría que llegaran a retomar, aunque sea parcialmente, la política hacia Cuba, hacia el castrocomunismo cubano, o que lleguen a acuerdos con la tiranía, acuerdos parciales. ¿Quiénes son los países que están respaldando ahorita? China está un poco, se ha retirado un poco, pero los países que están respaldando ahorita la tiranía venezolana son Irán, Rusia, aprovechándose de vendernos a lo mejor chatarra, Turquía, por ejemplo, pero están ahí presentes como nunca han estado, de todas maneras, Rusia, Irán y China en Venezuela. Esa presencia no se ha materializado, digamos, en otras cosas que se resalten más, pero es probable que como aquí manda el castrocomunismo le parezca muy bien repartir el país, porque yo creo que además ellos nos odian, porque aquí se les paró el trote cuando querían apoderarse del subcontinente. Cuando intentaron invadir a Venezuela los cubanos en los años 60. Exactamente, a eso me refiero. Entonces, ellos, y para mí ellos son los que están mandando, son los que dirigen
Dice, bueno, pero entonces, ¿por qué te mete Irán y por qué se mete? Porque es que a ellos no les importa que se les entregue una parte, mientras ellos son los que están aprovechándose más. Los cubanos, el castrocomunismo nunca ha sabido producir para automantenerse, después de que exprimió a la Unión Soviética. Y es eso que dicen muchos, que hay que tratar de que Cuba sea parte de la solución. Yo lo veo muy difícil, porque si el castrocomunismo tuviera ya apoderándose de la producción de Guyana, por ejemplo, o tuviese sacándole más a México, quizás podían sustituir a Venezuela, pero tratándose de que eso no ha ocurrido todavía, mi impresión es entonces que sigue siendo Venezuela, aunque esté disminuido, desde que cada rato mandan un barco, aunque aquí estemos haciendo colas de gasolina, mandan un barco de cada vez que llega la gasolina, la mandan a castrocomunismo. Ahora, Entonces, me preocupó esa afirmación, o lo que le entendí perdón, tuya, que me preocupó esa afirmación que le entendí, de que la política frente a Venezuela con Biden puede ser más a favor de los Castro y de Rusia. Yo tengo entendido que los demócratas sí han demostrado que tienen un enemigo es Rusia, los perdón, rusos, y que no quieren dije, saber nada. dije mal, dije del Castro, es sobre el castrocomunismo y de acuerdos con la tiranía venezolana. Entiendo que uno de los candidatos principales a ocupar en el Departamento de Estado la subsecretaría de Asuntos Hemisféricos es un venezolano. Y yo le oí decir a ese venezolano que reivindicar la política de Obama con respecto al castrocomunismo, con un fundamento inicial muy realista. Es decir, si hay una política que se ha aplicado durante un montón de décadas y no ha dado resultado, lo lógico es cambiarla. Pero eso no significa hacer concesiones y concesiones a cambio de nada, sin ¿Quién exigir es ese nada. venezolano? Perdón, ¿Quién es ese venezolano? Leopoldo Martínez Nucete. Ajá. Ahora bien, pero también es cierto, como me han dicho otros analistas, dígame si están en la razón o no, que la política de Obama con Cuba ellos vieron que fue un fracaso, porque es verdad, acercaron y se abrieron a ver si les resultaba tan bien como les resultó, por ejemplo, a los republicanos con China y con Rusia. Al Ajá, en su principio les momento. resultó, y que ahora estamos viendo que lo de China fue que están convirtiéndolo, no solamente es ya la primera potencia que se enfrenta claramente como poder a los Estados Unidos, que se va a convertir en primera potencia mundial de seguir así, sino que inclusive al propio Rafael Caldera y a Dey Copey les resultó en los años 60 con la pacificación, pero resulta que una vez que Obama visita Cuba, a La Habana, en la misma Habana da un discurso diciendo que hay que luchar por la democracia, por la libertad, no sé qué, que Fidel Castro le responde por escrito, prácticamente insultándolo, y que ahí se rompió todo tipo de relación. O sea que los demócratas saben, y el presidente electo Biden sabe perfectamente que no les resultó para nada esa política. Sí, para completar, hoy le voy a decir, eso hay que retomarlo, corrigiendo algunos errores. Muy bien, pero las concesiones se hicieron. El mismo hecho de que Obama fuese a La Habana, las concesiones se hicieron sin exigir nada a cambio. Ese es el punto. No es el cambio de la política, que es muy lógico, pero que fue lo que se exigió a cambio. De hecho, como no, dio ese discurso, se cortaron las cosas, pero eso, bueno, fracasó, pero eso se lo oí decir. Otra cosa que le oí decir es que con Maduro sí se puede llegar a acuerdos. No serán los acuerdos que nos gustarían, pero sí se puede llegar a acuerdos
puntuales o parciales, algo así. De manera que puede ser, yo no sé si se tomó yo pocas veces lo hago, pero me tomé la molestia de el desagrado de oír, porque es francamente un homenaje al cinismo, de oír entera la entrevista de Maduro que le hizo Ramonet. Yo siento que eso hay que leerlo, porque hay que verlo, hay que leerlo. Todo lo que anuncia algunas cosas allí. Y no me sorprendería que tuvieran que ver con los apoyos que tienen, ¿no? Porque sí los tienen. Y en tanto esos apoyos crezcan y se fortalezcan, mire, yo creo que estamos en, puede ser y sería una feliz equivocada si eso no es así. ¿A cuáles se refiere exactamente? ¿Perdón? ¿A cuáles afirmaciones o anuncios se refiere exactamente que A Maduro que, le dio a su a, propagandista a- Romanet? perdón, a que se lleguen a acuerdos parciales con acuerdos puntuales o parciales con Maduro. O A sea, eso es lo Que Estados Unidos en su política exterior llegue a acuerdos con Maduro. que por lo que oí, me temo que eso pueda ocurrir Ujú. y que se haga una distinción entre la política de Trump y la política del gobierno demócrata, que muy probablemente se instale el 20 de este mes, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿qué se le puede ofrecer, usted que ha trabajado en Cancillería y conoce esos datos, a unos elementos en la cúpula del poder en Venezuela, acusados internacionalmente y buscados con Pero, dinero, ¿no?, de millones de dólares, eh, si se pueden apresar por la justicia norteamericana, que están denunciados inclusive en las Naciones Unidas por violación de los derechos humanos? O sea, hay cosas puntuales que tú no puedes llegar a ningún acuerdo con ellos para salvarlos de un juicio y una prisión. para salvarlo de un juicio de la Corte Penal Internacional o los juicios de individualidades en Estados Unidos. De juicios tanto individualidades en Estados Unidos como de la Corte Penal Internacional, porque parece que eso va caminando, ese juicio y posterior sentencia. Sí, yo no me refiero que los acuerdos parciales puedan tener que ver a esos potenciales. Y como dije antes, ojalá no sea así. Es una hipótesis dentro de muchas otras. Pero no me refiero a que ellos van a parar esos juicios, empezando porque en Estados Unidos funciona la separación de poderes. Los juicios Entonces, son ¿qué los... acuerdos? Por eso pregunto, ¿qué acuerdos puede llegar si se cambia la No, política exterior norteamericana? yo en este momento repetí lo que yo oí Sí, sí. y que me dejó muy preocupada. No sé a qué Bueno, acuerdo, porque eso es una realidad que los juicios a eso no lo pueden parar. claro. Y Y bueno, el de y la... hay muchas formas de acuerdo. Por ejemplo, pueden acordar quitar algunas de las sanciones, por ejemplo, Perdón, económicas. Que hay muchos acuerdos en realidad que pueden hacer con la narcotiranía. Por por ejemplo, ejemplo, quitarle las sanciones económicas, por citar unas, pero que por se ejemplo, queden allí gobernando. por ejemplo, y quizás un acuerdo de esa naturaleza, pensándolo otra vez, no sé cuán negativo o positivo sería, porque sí, puede hacerlo directamente, no va a necesitar, la tiranía no necesitaría de Irán para que le traiga gasolina. Ujú. No sé, esa parte no tengo la menor idea. Con lo que, ajá, Aunque con menos poder, eso no más o menos lo que todavía sigue pensando perdón, la Unión Europea, de bueno, vamos a acuerdos, vamos a sentarnos, que todavía el diálogo no está totalmente rechazado a pesar de la posición de alguno de esos países.
Yo siento que el diálogo negociación está siempre presente y que quizás el único escenario que lo excluye es que se vaya que huya el contrincante, porque a veces hasta las rendiciones, a menos que sean rendiciones incondicionales, pero las rendiciones, los términos de una rendición también se negocian. Ahora, un punto indefectiblemente necesario para un acuerdo es que ambas partes tengan disposición de llegar a acuerdo. Y resulta que hasta ahora, con Maduro, no se ha demostrado que no ha sido así, no ha tenido disposición. Sí, Maduro, que está insistiendo ya Jorge Rodríguez de un diálogo, pero eso está hablándolo en términos internos, y eso es lo que pide la Unión Europea. Ahora, habida cuenta de cómo ha sido eso hasta ahora, lo menos que se les puede pedir, lo mínimo, antes del primer nanopaso para una negociación, un diálogo, negociación, es que den una demostración inequívoca de que ahora sí quieren negociar. Yo creo que ellos cuando tienen, me refiero a ellos, me refiero a los que tenemos aquí en el poder, cuando ellos se ven con la soga al cuello, el agua al cuello, ellos no ceden. ¿Qué han hecho hasta ahora? Han subido la apuesta, aún con el agua al cuello, y no les ha ido mal. En cambio, nosotros no lo hacemos. Nosotros, en esas negociaciones de Oslo, por ejemplo, propusimos la elección. Entonces, ¿qué margen de negociación hay? Eso no es una subida de apuesta. Para los aliados que se empeñan en la negociación y en el diálogo, que es natural que la comunidad internacional lo haga y que presionan para eso, pues esas cosas también se manejan, porque se les puede decir, mire, ustedes saben cómo ha sido esto hasta ahora. De manera que si no hay un gesto inequívoco y subiendo la apuesta, subiéndola bien alta, no estoy diciendo que se va a lograr, pero es una manera de devolver la pelota a los aliados internacionales que presionan. Por ejemplo, eso es muy alta esa apuesta, pero yo digo que tiene que irse arriba. Bueno, como este es un país ocupado, muy bien, si quieren llegar a acuerdos, vamos a tratarlo. Pero entonces que haya desocupe el país el castrocomunismo con una supervisión internacional. No lo van a aceptar, evidentemente. Evidentemente no lo van a aceptar, pero se les devuelve la pelota. Sí. Mire, y en para que haya esa negociación. Sí, se fue la imagen, algo se tocó ahí que se fue la imagen, pero la seguimos escuchando. ¿Me oye? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, hemos tenido problemas. Vamos a agradecerle a la doctora Rosario Orellana, abogado, periodista, analista, asesora de empresas nacionales y extranjeras. Bueno, es que es muy largo el currículum, francamente es interesante. Ministro de la Secretaría, trabajó en el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, viceministra encargada del Consejo de Ministros, viceministra de la Cancillería, inclusive canciller encargada. Así es como ella ve lo que está sucediendo tanto con la política exterior norteamericana como lo que está sucediendo con Rusia, China, Irán y fundamentalmente con Venezuela. Muchísimas gracias, doctora. No nos está escuchando. Recuerden que tenemos muchos problemas con cada vez que queremos entrevistar a alguien en Venezuela. Un abrazo.